Bienvenidos de nuevo a Verdad sin Límites y yo soy Walter Swain, su anfitrión. Y hoy vamos a hablar de algo de lo que la mayoría de la gente en la iglesia no está hablando, pero debería. Para muchos en Latinoamérica, la palabra comunismo no es una teoría de salón ni un debate académico, es una profunda herida. Es el tío que perdió su finca de un día para otro. Es el abuelo que salió de Cuba con una maleta y nada más. Es el primo que desapareció en Venezuela. La familia partida por el exilio. El vecino encarcelado. Y en demasiados casos, el ser querido que nunca volvió. No necesitamos que nadie nos explique a dónde conduce lo rojo. Lo hemos vivido en carne propia. Mucha gente lo ha vivido. Y conocemos algo todavía aún más doloroso, como lo rojo entró por la puerta de muchas iglesias. Le pusieron sotana, lo llamaron teología de la liberación, un marxismo vestido con lenguaje cristiano que prometía liberar a los pobres y terminó forjando nuevas cadenas. En Nicaragua, por ejemplo, lo hemos visto con una claridad espantosa. Sacerdotes que en su día bendijeron la revolución sandinista. Y hoy ese mismo régimen socialista de Daniel Ortega persigue a la iglesia que ayudó a levantarlo. Expulsó a las misioneras de la caridad, las hijas de la Madre Teresa. Ha prohibido miles de procesiones y actos de fe y desterró el obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel y luego expulsado al Vaticano por el simple delito de decir la verdad. Esa es la firma de lo rojo. Se sirve de sus aliados religiosos muchas veces para alcanzar el poder. Y cuando ya no los necesita, los devora. Y ahora, aquí viene la nueva. Lo que quizá no han escuchado todavía. En el resto del mundo, ese mismo rojo ha encontrado un segundo socio, el Islam político radical. A esa unión se le llama la Alianza Rojo-Verde. En América Latina el Islam todavía es pequeño. Nuestra herencia cristiana lo ha mantenido al margen un poco. Hace que esta parte nos suena lejana, ajena. Pero escúchenme bien, el mecanismo de esa alianza es exactamente el mismo que ustedes ya sobrevivieron. Dos grupos que no comparten ni el mismo Dios ni la misma meta final, marchando juntos contra un enemigo común. Y lo que hoy avanza en Estados Unidos y en Europa también, mañana toca a nuestra parte. Y si les dijera que ya está ocurriendo a plena luz del día, miren lo que acaba de pasar en Nueva York. En noviembre de 2025, esa ciudad eligió como alcalde a Zoran Mandani, un socialista declarado, miembro de la organización llamada Socialistas Democráticos de América. Al asumir el cargo, se convirtió en el primer alcalde musulmán de la historia de Nueva York. Ah, cómo han olvidado el 9/11. ¿Y quiénes lo llevaron al poder? Por un lado, toda la maquinaria progresista y secular de la izquierda, por supuesto, y por el otro, marchando hombro con hombro, las redes de activismo musulmán. Dos mundos con visiones de la vida completamente distintas, apoyando al mismo hombre. Y no lo apoyaban a pesar de sus diferencias, sino porque ambos veían en él el avance de su propia agenda. Lo rojo y lo verde, juntos. Eso es la Alianza Rojo-Verde. ¿Y qué es exactamente?
¿cómo sabemos qué es real y qué es una de las mayores amenazas de este siglo? No solo para nuestras naciones, sino para el cristianismo mismo. ¿Y qué necesitamos saber y hacer los que seguimos a Jesús? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir hoy a la luz de la palabra de Dios. Hagámoslo ya. Hola, y gracias por acompañarme de nuevo aquí en Verdad Sin Límites. Y si estás creciendo y conociendo más de la verdad de Dios para la vida real a través de lo que estás aprendiendo aquí en el podcast de Verdad Sin Límites, entonces puedes hacer clic, sigue el programa también y comparte este enlace de este episodio con todos hoy mismo. All right, ahora vamos a comenzar. Quizá estés pensando, bueno, está bien, en Nueva York unos activistas de la izquierda y unos grupos musulmanes aparecieron en las mismas marchas y apoyaron a los mismos candidatos. Eso es preocupante, pero de verdad es una simple alianza común. ¿De verdad es un patrón que debe quitarnos el sueño? No sé. Bueno, la respuesta se aclara cuando miramos la historia. Hay un ejemplo que resalta por encima de todos, de todo esto. Irán, 1979. Y me acuerdo de esto como adolescente, viendo todas las imágenes horribles en la tele, en las noticias. Porque todavía tengo grabadas esas terribles imágenes. Me acuerdo de los rehenes estadounidenses también que retuvieron por más de un año y cómo sufrieron ellos. Bueno, la historia es esta actualmente. Antes de la revolución iraní, el Shah estaba en el poder. Era un dictador secular respaldado por el Occidente y contra él se unieron dos grupos muy distintos. Por un lado, los comunistas, marxistas, los revolucionarios seculares que querían derrocar al Shah y establecer un Estado comunista. Pero por el otro lado, el clero islámico, los conservadores religiosos que querían instaurar una teocracia islámica. No tenían nada en común los dos en lo teológico, no tenían nada en común los dos en lo filosófico, pero compartían una sola cosa. Ambos querían que el Shah cayera. Así que trabajaron juntos, se organizaron juntos, lucharon juntos y juntos fueron victoriosos y funcionó. El Shah cayó y la revolución triunfó. Pero esto es lo que pasó después, y esa es la parte que importa. Una vez que los revolucionarios islámicos, encabezados por el Ayatollah Khomeini, consolidaron el poder, ya no necesitaban a los comunistas más. Es más, los comunistas se volvieron una amenaza para los musulmanes. Entonces el nuevo gobierno islámico los persiguió uno por uno, los encarceló, los ejecutó. Los mismos que habían luchado al lado de los conservadores religiosos musulmanes fueron eliminados ahora, con violencia. Y ese es el patrón histórico. Dos grupos con visiones del mundo incompatibles se unen contra un enemigo común, triunfan y luego, una vez consolidado el poder, la ideología más fuerte elimina a la más débil. Y si ese patrón les suena conocido, es porque acabamos de verlo en nuestro propio continente, por ejemplo en Nicaragua, donde la revolución se sirvió de la fe y después la encarceló. Ahora bien, ¿está pasando eso en Estados Unidos en ese momento? Bueno, podríamos decir que no estamos en la etapa de una revolución actual, pero sí estamos viendo la etapa de la alianza. Y precisamente por eso
importa. A lo largo de la última década, hemos visto ejemplos repetidos de esta convergencia. Tenemos la coalición en los Estados Unidos que se llama la coalición ANSWER, en inglés Act Now to Stop War and End Racism, actuar ya para detener la guerra y acabar con el racismo. Se formó después del 11 de septiembre y llegó a ser una de las mayores fuerzas organizadoras de las protestas contra la guerra en Estados Unidos. A primera vista parecía una amplia coalición progresista. Pero si uno miraba quién la dirigía de verdad, estaba dominada por el Partido Mundial de los Trabajadores, que es una organización marxista de raíces comunistas. Y sin embargo, el trabajo de organización más eficaz de ANSWER, esa coalición, no fue con otros comunistas o socialistas, fue con grupos de activismo musulmán, organizaciones islámicas y grupos pro-palestinos. Y ahora organizaron protestas multitudinarias juntos, movilizaron votantes juntos, moldearon las narrativas de los medios juntos, y su mensaje era casi idéntico. Estados Unidos es una potencia imperialista. Occidente oprime a los pueblos musulmanes. Israel es un ocupante colonial y amigo y aliado de los Estados Unidos. Esos son encuadres marxistas, pero también son encuadres islámicos. Razones distintas por debajo, pero el mismo lenguaje, los mismos blancos, las mismas metas. Y ahora, ese patrón no ha hecho más que acelerarse. Después del 7 de octubre de 2023, cuando Hamas atacó a Israel, vimos a la misma coalición movilizarse de nuevo. Activistas de izquierda, organizadores comunistas y grupos de activismo musulmán aparecieron en las mismas marchas. Cargaron los mismos carteles y repitieron los mismos argumentos. Recientemente en Nueva York y también en Los Ángeles y en Washington, D.C., lo rojo y lo verde marchaban juntos. Y esto es lo importante de entender. No es algo aleatorio. Estos grupos han descubierto algo, que juntos son mucho más poderosos que por separado. Y juntos pueden moldear la cultura, influir en las elecciones y la prensa y marginar su oposición de maneras que ninguno lograría por sí solo. ¿Y quién es su oposición? Realmente. Bueno, su oposición no es solo América o Estados Unidos, sino nosotros, los cristianos, la civilización cristiana. Y ahora, llegados a este punto, quizá te hagas una pregunta muy razonable. ¿Cómo es posible que esto funcione? ¿Cómo pueden cooperar unos comunistas ateos con unos musulmanes profundamente religiosos? Si están en desacuerdo en todo, lo de verdad importa. El comunismo niega a Dios, el Islam afirma a Dios de manera absoluta. El comunismo quiere abolir la religión, el Islam quiere expandir su religión. En la ética sexual, en el género, en la estructura de la familia y en la libertad individual, están bandos opuestos. Entonces, ¿cómo marchan juntos? ¿Cómo se organizan juntos? ¿Cómo ganan elecciones juntos en lugares en donde uno pensaría que nunca podría pasar? La respuesta está en algo que se llama la teoría del encuadre, ¿ok? O del enmarcado. Y sé que suena académico, pero quédate conmigo un ratito, porque esta es en realidad la clave para entenderlo todo. Esto es lo que dice la teoría del encuadre. Un encuadre
es la historia que un movimiento cuenta acerca de qué anda mal en el mundo y por qué la gente debería preocuparse. Es el lente a través del cual uno ve la realidad. Y aquí está lo crucial. Dos grupos no tienen que estar de acuerdo en todo, pero usar el mismo encuadre. Solo tienen que estar de acuerdo en quién es el enemigo. Esto es el clásico, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y ahora déjame ponerlo en términos concretos. El comunista dice, por ejemplo, los Estados Unidos es una potencia imperialista que explota el tercer mundo para enriquecerse. El capitalismo occidental oprime a los pueblos del planeta, les extrae sus recursos y mantiene el control por la fuerza militar. Y ahora el activista musulmán dice, bueno, el occidente está atacando a la civilización islámica. Es el gran diablo, Satanás. Estados Unidos apoya a Israel, invade países musulmanes e intenta dominar los pueblos musulmanes y socavar la cultura islámica. Y ahora, escucha lo que ambos están diciendo, ¿ok? El comunista habla del imperialismo y del capitalismo. El musulmán habla de dominación occidental y de imperialismo. Razones distintas por debajo, pero el mismo encuadre. Estados Unidos es una potencia imperial que domina y hay que resistirla y destruirla. Ese encuadre compartido es poderoso. Les permite subirse al mismo escenario y les permite usar las mismas consignas. Fin al imperialismo estadounidense, alto a la dominación occidental, resistir la ocupación. Esas frases les sirven a los dos, aunque los comunistas entiendan por ellas algo distinto que los musulmanes. Y aquí es donde se vuelve verdaderamente importante. Una vez que se organizan juntos, ocurre algo. Los activistas más jóvenes empiezan a absorber el lenguaje del otro. Un progresista de 20 tantos años empieza a usar la retórica islámica de la resistencia y la dignidad. Suena muy igual a lo que ellos están diciendo y absorben eso y unen a las dos cosas en su mente y sus palabras. Un activista musulmán de 20 tantos años empieza a usar el lenguaje marxista de la lucha de clases y la explotación. No se vuelven necesariamente comunistas ni musulmanes, no cambian de lugar, pero aprenden a hablar un idioma híbrido que resuena en ambos movimientos. Los encuadres se empiezan a mezclar y en poco tiempo tienes una coalición mucho más unida en la práctica de lo que debería estarlo en lo teológico. Marchan juntos, votan juntos, moldean la prensa y la educación y la cultura juntos. No porque hayan resuelto sus profundos desacuerdos entre sí, sino porque encontraron un enemigo común y un lenguaje común para oponérsele. Esto es importante comprender porque nos ayuda a ver que esto no es solo una conspiración teórica. Nadie está coordinando desde un cuartel general secreto. Bueno, puede ser, pero por el momento y por el argumento vamos a decir que no. Es algo orgánico, es natural. Es así como se forman las coaliciones muchas veces. Dos grupos descubren que comparten un enemigo, descubren que pueden hablar un lenguaje común acerca de ese enemigo unido entre ellos y empiezan a trabajar juntos. Pero, y esto es clave, también es inestable, porque por debajo de esos encuadres compartidos,
Las visiones del mundo o sus cosmovisiones siguen siendo incompatibles por completo. Y la historia nos muestra lo que sucede cuando un bando obtiene suficiente poder como para dejar de necesitar al otro, especialmente si es más débil. Lo cual nos lleva a la verdadera pregunta: ¿cuál es exactamente ese enemigo común? ¿Qué es lo que tanto la izquierda comunista como el Islam político están realmente combatiendo? Bueno, vamos a ver. Bueno, ya establecimos que la izquierda y el Islam político trabajan juntos, usando encuadres compartidos sobre, por ejemplo, el imperialismo y la dominación de los Estados Unidos. Pero tenemos que hacer la pregunta más profunda. ¿Qué es lo que están combatiendo en realidad tras todo eso? ¿Cuál es el verdadero blanco por debajo de toda esa retórica sobre Estados Unidos y Occidente? Verás, además de las cosas que ambos odian y quieren demoler, el imperialismo y el dominio de los Estados Unidos, especialmente en el mundo, y el libre mercado y el capitalismo, quieren destruir todo eso. Pero hay un denominador común, lo que de verdad detestan y desean exterminar. Esa única cosa que está detrás de todas las demás que combaten es el cristianismo y los fundamentos judeocristianos de la civilización occidental y en particular de la civilización estadounidense que se basan en la Biblia. Ahora, antes de que eso suene exagerado, déjame explicar a qué me refiero. Y ahora, cuando hablamos de valores y fundamentos judeocristianos, todavía ni siquiera estamos hablando de la religión cristiana en sí. Estamos hablando de toda la estructura moral, legal y política sobre la que se edificó los Estados Unidos, que proviene de principios bíblicos y de los mandamientos del único Dios verdadero. Piénsalo. Por ejemplo, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos dice que todos los hombres son creados iguales y dotados por su creador de derechos inalienables. ¿De dónde viene eso? De la idea cristiana y bíblica, de que todo ser humano tiene dignidad inherente porque está hecho a imagen de Dios. Lo dice claramente en Génesis 1, 26 al 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y ahora bien, la Constitución estadounidense protege la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Bueno, ¿de dónde viene eso? De la teología cristiana sobre la conciencia individual delante de Dios y sobre la naturaleza pecaminosa del hombre que exige rendición de cuentas, contrapesos y equilibrios. La separación de poderes, los frenos y contrapesos incorporados, todo eso viene de la comprensión cristiana y bíblica de la pecaminosidad humana y de la necesidad de limitar el poder. Incluso el concepto del Estado de Derecho, la idea de que nadie está por encima de la ley, viene de la filosofía moral cristiana. Todo nuestro sistema legal, nuestros conceptos de justicia, misericordia, dignidad humana, derechos individuales que provienen únicamente del Dios de la Biblia, no de un gobierno, todos están edificados sobre un fundamento cristiano, sobre la Biblia. No porque Estados Unidos sea una nación cristiana en sentido teocrático, sino porque las personas que construyeron esas instituciones fueron formadas por el pensamiento cristiano, la ética cristiana, la teología cristiana. Y tanto la izquierda atea como el Islam político reconocen eso. Todo esto, mejor dicho. Reconocen que el cristianismo es la roca de fundamento para todo eso y se le oponen porque su propia creencia se los exige. La izquierda política se le opone porque
ve el cristianismo como parte de la estructura de poder. Ve la moral cristiana tradicional sobre todo en torno a la sexualidad, el género y la familia como algo opresor. Ve la influencia cristiana en la educación, las leyes, la cultura como una forma de dominación que hay que desmantelar. Por eso trabajan para sacar la enseñanza cristiana de las escuelas, para redefinir la ética sexual y para marginar la voz cristiana del debate público. Pero aquí está lo crucial. El lado musulmán de esta alianza no se opone al cristianismo por las mismas razones. No se opone porque crea que la ética sexual cristiana es opresora. Se opone porque el Islam tiene una comprensión fundamentalmente distinta de la verdad, de Dios, de la naturaleza humana. Rechaza las doctrinas cristianas, por ejemplo, las de la Trinidad, la encarnación, la expiación de Cristo, la redención. Rechaza la comprensión cristiana de la naturaleza de Dios y su revelación. Rechaza la civilización que brota de la enseñanza cristiana. ¿Y por qué? Porque quiere establecer la civilización islámica en su lugar. No una civilización secular, sino una islámica, con la ley islámica, la Sharia, con la ética islámica, con la comprensión islámica de la naturaleza humana y de la sociedad. Y ahora aquí es donde la historia se vuelve importante. En las sociedades donde el Islam se ha vuelto la fuerza dominante, donde la ley islámica y la cultura islámica se han convertido en el fundamento, ¿qué les pasa a los cristianos? En ese ambiente, ¿qué les pasa? Pierden la libertad, sufren persecución, no pueden practicar su fe abiertamente, no pueden compartir su fe con otros y hablar, conversar sobre eso, esa fe. No pueden construir iglesias y en muchos países de mayoría musulmana, los cristianos viven como ciudadanos de segunda clase, restringidos en dónde pueden trabajar y en lo que pueden decir, especialmente públicamente, y en cómo pueden adorar. Y muchas veces son ejecutados. Y ahora no digo esto para satanizar a todos los musulmanes. Estoy enunciando un hecho histórico nomás. Es observable, está documentado una y otra vez. Y importa, porque nos muestra cómo es en realidad el final de esta alianza rojo-verde. Y la izquierda ideológica y política no le importa la persecución de los cristianos. Está enfocada en desmantelar la influencia cristiana en la sociedad secular occidental, pero una vez que la influencia cristiana queda desmantelada, una vez que el cristianismo queda marginado, ¿qué viene después? La historia sugiere que no es el pluralismo secular, es el ascenso de la ideología más fuerte y en este caso, esa es únicamente el Islam. Así que tienes a dos grupos marchando juntos hacia la misma meta inmediata y que es sacar a la civilización cristiana del centro de la cultura, pero marchan hacia destinos finales muy distintos. La izquierda cree que obtendrá una utopía progresista secular. Por el otro lado, el Islam cree que obtendrá una civilización islámica. Y la historia nos muestra que el Islam tiene muchas más probabilidades de consolidar ese poder. Eso no es el alarmismo, es reconocer un patrón, es aprender de la historia. Y ahora, quiero explicar algo aquí en este momento. La oposición al cristianismo por parte de la izquierda es ideológica, es política. Tiene que ver con el poder, la cultura, la prensa, la educación, la filosofía moral. Pero la oposición que viene del lado musulmán de esta alianza es de una naturaleza fundamentalmente distinta. Es teológica, es religiosa. Y eso importa enormemente. El Islam no solo discrepa con el cristianismo en cuestiones
pequeñas de política pública, el Islam rechaza por completo las doctrinas centrales de la fe cristiana. Ellos rechazan la Trinidad, la comprensión cristiana de que Dios existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Rechazan la encarnación de Jesús, la creencia cristiana de que Dios se hizo hombre en Jesucristo. También rechazan lo que se llama la expiación, que es la enseñanza cristiana de que la muerte y resurrección de Cristo compraron la salvación para la humanidad. Esos no son desacuerdos menores, son oposiciones completas teológicas fundamentales. Desde la perspectiva islámica, esas doctrinas cristianas son falsas, herejías, son desviaciones de la verdad acerca de Dios. Y una civilización edificada sobre esas doctrinas falsas es, desde la cosmovisión y perspectiva islámicas, una civilización edificada sobre el error y la herejía. Por eso, cuando el Islam político se opone a la civilización cristiana, no se le opone como lo hace la izquierda secular, como a una estructura de poder opresora nomás que hay que desmantelar y listo. Se le opone como una religión, se opone a lo que considera una religión falsa, como a un error que debe ser reemplazado por la verdad, como a una civilización que debe ser reemplazada por otra ordenada según la enseñanza islámica. Y esa oposición teológica tiene consecuencias en el mundo real. En las sociedades de mayoría musulmana, como hablamos antes, en los lugares donde el Islam tiene un poder político y cultural significativo o dominante, los cristianos enfrentan restricciones reales a su libertad, sin poder edificar las iglesias y adorar a Dios y hablar de su fe con otras personas. Y en algunos países, convertirse del Islam al cristianismo se castiga como un delito. De nuevo, no digo esto para fomentar un prejuicio al azar nomás contra todos los musulmanes, ni para dar a entender que todos ellos apoyan estas restricciones o acciones. Muchos, sobre todo en contextos seculares o moderados, están en desacuerdo con estas políticas. Pero sí estoy diciendo que donde el Islam ha consolidado el poder político y cultural, la libertad cristiana ha quedado históricamente, sin duda, restringida. No es un estereotipo, es un patrón histórico. Importa, porque nos muestra lo que sucede cuando la oposición teológica al cristianismo se convierte en realidad política y hasta militar. Y ahora aquí está la tensión. La izquierda secular no quiere la dominación islámica más de lo que la quieren los cristianos. La izquierda quiere una cultura progresista secular, quiere que la ética sexual progresista y la ideología de género moldean la sociedad. Pero la izquierda y el Islam están marchando juntos ahora mismo, usando esos encuadres compartidos sobre el imperialismo y la resistencia para desmantelar primero la civilización que está basada en la Biblia y principios bíblicos. Y una vez desmantelado, una vez que la influencia cristiana quede removida de las leyes, la cultura y la educación, de todo, la competencia entre el secularismo y el Islam se convierte en la verdadera batalla. La historia sugiere que el Islam está mejor posicionado para ganar esa batalla permanentemente, porque el Islam tiene algo que el secularismo no tiene, una cosmovisión realmente integral, un fundamento religioso y una visión teológica de cómo debe organizarse la sociedad. Y el secularismo es fundamentalmente reactivo. Se define a sí mismo en contra de la religión, en contra de la tradición, en contra de la moral cristiana. Pero el Islam es proactivo. Tiene su propia visión, su propia ley, su propia civilización. Así que la izquierda, quizá sin darse cuenta del todo, está despejando
el camino para el ascenso del Islam en el Occidente. Está desmantelando los fundamentos cristianos que han protegido la libertad religiosa y intelectual, y lo está haciendo en colisión con un movimiento que tiene un destino muy distinto al suyo. El progresista secular y el islamista caminan en la misma dirección por ahora, pero no caminan hacia el mismo hogar a lo largo. Y quiero ser cuidadoso y preciso aquí, ¿ok? Cuando digo Islam político e islamismo, me refiero a un movimiento religioso político. El proyecto de ordenar la sociedad bajo la ley islámica y la autoridad islámica, cuyos líderes y partidarios representan una amenaza para la sociedad occidental y para el cristianismo mismo. Pero al musulmán individual, tu vecino, compañero de trabajo o el comerciante de la esquina, debemos mostrarles amor y vivir el Evangelio delante de él. Es interesante. Algunos han huido del Islam radical solo para descubrir que los ha seguido hasta acá. Y algunos han venido a Cristo por estar aquí. Otros estarán abiertos a Cristo y creerán en Él. Y nosotros somos esa luz en medio de tan profunda oscuridad del islamismo. Así que mantengamos las categorías claras. Es una cosmovisión, es un movimiento peligroso. Y aún así la persona individual sigue siendo alguien hecho a imagen de Dios porque en Cristo murió para redimir. Sostén las tres cosas a la vez. Esa no es debilidad, es claridad cristiana. Pero lamentablemente también hay quienes vienen a promover y reemplazar los valores de la nación y la fe cristiana por los suyos propios. Algunos sostienen que no es algo coordinado y otros creen que es una conspiración imaginada en las mentes de los locos. Lo que sí sabemos con certeza es que hay alguien que sí coordina toda ideología y todo sistema que quiera apartar a la gente de la verdad y del Evangelio de Jesús y destruirlo. Y eso es el diablo y sus huestes demoníacas. Pablo nos advierte de esto en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Otra vez, Jesús nos advirtió del objetivo mortal de tales movimientos, el diablo mismo, en Juan 10:10, diciendo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero en esa misma frase, Él nos recuerda el motivo y la razón por la que Él vino, para abrir el camino de la salvación a todos. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y ahora, tengo que decir algo que tal vez sea actualmente más difícil de escuchar que todo lo que he dicho hasta el momento. Porque hasta este punto, todo esto ha sido un mensaje acerca de ellos, ahí, acerca de la izquierda socialista y comunista y del Islam político, de una alianza roja-verde que se forma entre ellos. Pero la vulnerabilidad más seria que enfrentamos no está allá afuera, está aquí adentro, está en el espejo. Esta es la verdad incómoda. Una coalición de cosmovisiones comparables como ellos tienen no podría avanzar tanto frente a una iglesia que de verdad fuera profunda, unida y discipulada en Cristo y su verdad. Solo puede avanzar frente a una iglesia que se ha vuelto superficial. Y buena parte de la iglesia evangélica se ha vuelto superficial. Pensémoslo con honestidad. Hace una generación había un amplio consenso entre los evangélicos, centrado en la lectura bíblica,
más dispensacional y premillennial, teológicamente hablando, una confianza firme en la autoridad de la Biblia, un sentido claro de lo que creíamos y por qué. Y ese consenso mantenía unida a la gente, daba un encuadre compartido por usar la palabra de antes. Pienses lo que pienses de la escatología, aquello producía unidad y convicción y llevó a incontables personas a Cristo. Un pueblo que resistía esos ataques con las armas de la verdad y del amor piadoso y de la predicación del Evangelio. Hoy eso está fracturado. Parte de esa fractura viene de un estudio genuino y sincero. Creyentes que leen el texto y luchan honestamente con lo que dice. Quiero ser justo en eso, pero buena parte vino de otras cosas. Un discipulado no muy bueno. Un cristianismo de 1 kilómetro de ancho y 1 centímetro de profundidad. Iglesias que entretienen pero no enseñan. Creyentes que pueden citar la letra de una canción de adoración así, pero no pueden defender la resurrección. No pueden explicar la Trinidad. No pueden decirte por qué importa la encarnación y ni qué logró la expiación. Y aquí está la conexión con todo lo que hemos hablado. Un creyente que no sabe lo que cree es exactamente el tipo de persona sobre la que funciona el lenguaje del encuadre. Oye las palabras justicia, opresión, resistencia, y como nunca fue cimentado bien en la verdad de Dios, discipulado bien, absorbe todo eso sin examinar jamás lo que hay detrás de eso. La alianza no tiene que derrotar una iglesia fuerte, sino solo tiene que encontrar una débil. Y con franqueza ya he encontrado más de una. Lo hemos visto en lo social tras la pandemia del COVID y la muerte de George Floyd aquí en Estados Unidos. Un pueblo, incluidos muchos de nuestros líderes y pastores cristianos más conocidos, inclinándose ante los dioses de una ideología de izquierda disfrazada de antirracismo. Un respaldo al control gubernamental de las iglesias bajo el pretexto de proteger la salud del prójimo, amar al prójimo, en lugar de permanecer firmes en la verdad y la sabiduría, siendo luz en medio de un gobierno y un pueblo entregados a la mentira, el engaño y al control de las masas por medio de la desinformación y la amenaza del mundo y del diablo. En lo teológico abundan ahora maestros astutos y de tono sincero que promueven enseñanzas no bíblicas, como el predeterminismo del calvinismo o la integración del evolucionismo en el libro de Génesis, convirtiendo los 7 días, por ejemplo, de la creación en millones de años y Adán y Eva como una mitohistoria. Yo advertí sobre esto en mi libro para ser claros, proclamando el Evangelio en un mundo posverdad. Así que, antes de señalar hacia afuera, lo que estoy tratando de enfatizar es que debemos mirar necesariamente hacia adentro, dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestros seminarios. La condición de la iglesia no es primordialmente culpa del comunista ni del islamista. Es culpa de los púlpitos que dejaron de enseñar y de las bancas que dejaron de aprender la verdad de Dios. Entonces, esas son las malas noticias. ¿Qué son las buenas? ¿Qué podemos hacer? Permíteme darte 4 cosas. Y fíjate en el orden, porque el orden también importa de estas cosas. Y primero, y esto va primero a propósito, recuperar la profundidad teológica, bíblica y más, y del discipulado. Si no te llevas nada más de este episodio, llévate esto. La respuesta a una cultura hostil no es una mejor estrategia política, es una iglesia firme, bíblica y fuerte. Conoce no solo lo que crees, sino bíblicamente por qué lo crees.
Enséñaselo a tus hijos. Capacita a tu gente no en consignas, sino en doctrina sana, como quién es Dios, quién es Cristo, qué es el Evangelio. A un creyente discipulado no se le puede encuadrar, no se le puede absorber las mentiras, no se le puede mover con un lenguaje prestado porque conoce la diferencia entre la verdad y su falsificación. Siempre. Segundo, debemos recuperar la unidad en torno a lo central. Yo sostengo una comprensión dispensacional y premilenial de las Escrituras, y creo que la confianza histórica de los evangélicos en los propósitos del pacto de Dios, incluyendo los referidos a Israel, le daba a la Iglesia una fortaleza que en gran medida hemos entregado y hemos rendido. Necesitamos recuperar esa convicción en lugar de alejarnos de ella. Pero escúchame con cuidado. Nuestra unidad más profunda tiene que estar en el nivel del Evangelio mismo y de las doctrinas fundamentales que Dios nos ha dado a conocer y a defender, sobre todo en torno a la persona y la obra de Cristo, porque ese es el terreno que no se mueve. Edifica el fundamento ahí y podrás mantenerte firme junto a otros, aun donde todavía difieren sobre el cuadro colgado en la pared, por ejemplo, y sobre detalles. Tercero, debemos participar plenamente con confianza y sin discipularte como ciudadano. Vivimos en una república representativa en los Estados Unidos, pero tu voto es una mayordomía en donde estés. No hay nada anticristiano en eso. La cosmovisión que un creyente aprende en la que crece ha de afectar todo lo que pensamos y creemos, incluso en lo político. Solo mantén el orden correcto. Vota a favor de lo que es bueno y verdadero, no meramente en contra de lo que te asusta. Una iglesia que se organiza solo por miedo, ya perdió su firmeza. Una iglesia que se organiza por convicción está haciendo exactamente lo que la ciudadanía exige. Y la cuarta cosa es mantener la línea en lo relacional. Y aquí es donde muchos seremos probados. Nos van a decir que nombrar estas cosas es odiar a las personas. No lo es. Pero tenemos que asegurarnos de que no lo sea, por la manera en que de verdad tratamos al musulmán y al progresista que tenemos enfrente. Hay que decirle la verdad con claridad acerca de las cosmovisiones. Niégate a suavizar las diferencias reales y al mismo tiempo ama a la persona sin condiciones. Tu vecino musulmán no es tu proyecto ni tu enemigo, es tu prójimo y tu campo misionero. Y la manera en que lo trates a él o a ella puede ser el argumento más persuasivo a favor de Cristo que jamás escuche. No vencemos a esta alianza gritando más fuerte, la vencemos amando más y pensando críticamente mejor. Bueno, espero que todo esto realmente te haya ayudado, no para asustarte, sino para que tomes conciencia de que el enemigo es real, de que la batalla está a nuestra puerta y de que nuestra responsabilidad se ha vuelto más que urgente. Bueno, así que ahí te dejo. Si hay una convergencia real ocurriendo en nuestra cultura entre la izquierda secular y el islam político, no es una conspiración secreta dirigida o una teoría en las mentes de algunos locos por ahí, por la franja, sino algo es más sobrio aún. Dos movimientos que se han hallado en su oposición compartida y a los fundamentos cristianos de la nación y al cristianismo mismo, suficiente lenguaje común como para marchar juntos por ahora. Y la historia, Irán de la manera más vivida y reciente, y también lo que hemos visto en nuestra propia América, nos muestra cómo suelen terminar esos matrimonios por conveniencia. ¿Y quién queda?
en pie cuando se asienta el polvo. Pero el titular no es la alianza, el titular es la iglesia. Porque ninguna fuerza externa ha destruido jamás a una iglesia que fuera profunda y firme en la palabra de Dios, unida en el Evangelio y valiente en el amor. No pudieron hacerlo en el primer siglo bajo Roma y no pueden hacerlo ahora. Lo único que puede vaciar la iglesia es que la iglesia misma olvide lo que cree, lo que ha recibido de Dios como la verdad. Así que no debemos nunca olvidarnos de eso. Debemos profundizarnos y permanecer unidos y participando como ciudadanos libres cristianos y amando a nuestro prójimo, a todos ellos, con la confianza inquebrantable de quienes conocen la verdad de Dios y viven en ella. Bueno, no te olvides de hacer clic también en like y también para seguir el podcast y comparte el enlace de este episodio con todos los demás. Y sigue a Jesús, porque cuando sigues a Jesús, siempre seguirás la verdad. Hasta la próxima.